Falda o pantalón. A partir del próximo ciclo escolar, alumnos de primarias y secundarias públicas y privadas de la Ciudad de México podrán vestir cualquiera de estas prendas como parte de su uniforme escolar. El tema no ha dejado de discutirse en redes sociales. Paradójicamente, los críticos a la medida no están viendo un paso a la igualdad de derechos para las niñas, sino un retroceso para los niños, al tener la opción de usar falda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué consideran incorrecto que niñas y niños elijan aquello que les haga sentir más cómodos? Vámonos en contexto. Niñas y niños de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México podrán decidir si usar falda o pantalón para asistir a clases. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el uniforme neutro para primarias y secundarias públicas para promover el derecho a la igualdad y la equidad de género. Y el día de hoy anunciamos algo que es muy sencillo, pero que para nosotros es trascendente. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Esa es una parte de la equidad, de la igualdad. La SEP enviará una circular a todas las escuelas de educación básica de la capital para que permitan a los estudiantes adoptar esta medida. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aplaudió la medida y expresó su deseo de que se extienda al resto del país. Que cuando un gobernante se fije en lo sencillo es porque va en una ruta correcta. Otras medidas que ha tomado el gobierno capitalino en materia educativa son el programa de Mejor Escuela para dar mantenimiento menor a los 2.797 inmuebles que albergan a las escuelas públicas de educación básica en la ciudad. Sheinbaum también sustituyó el programa de becas Niños Talento destinado a menores con promedios superiores a 9 por Mi Beca para Empezar, que a partir del próximo ciclo escolar otorgará 330 pesos mensuales a niñas y niños de educación básica. Lo que nosotros queremos es que la educación pública de la ciudad sea la mejor y que todos los niños y niñas reciban por igual el mismo apoyo. Además, se duplicó el presupuesto destinado al programa Útiles y Uniformes Escolares. Los estudiantes de primaria recibirán 720 pesos y los de secundaria 900. Y los estudiantes inscritos en preparatoria abierta recibirán una beca mensual de 800 pesos. Punto y contrapunto. Este es un tema muy controversial. Yo estoy totalmente a favor de la medida. Yo creo que el gobierno de la ciudad hizo muy bien en hacer esto. Pero, a ver, para abrir el debate, yo creo, leyendo redes sociales y sobre todo unos tweets de expresidentes que fueron realmente, en mi opinión, muy nefastos. Bueno, a ver, mucha gente dice, hay un debate aquí. ¿Realmente lo está haciendo la Ciudad de México porque quiere quedar bien como la ciudad de los derechos, etcétera? ¿O realmente sí es una medida efectiva para propagar la igualdad en derechos entre niños y niñas? ¿Tú qué opinas? A ver, yo ni siquiera sé cuál es la... Sí, siendo la feminista de la mesa como me nombraron. Nunca he entendido esta diferencia entre quedar bien y que de verdad se hagan las cosas. Creo que en ese sentido aplica para las dos. Salimos en la mañana en muchos medios internacionales, sobre todo la BBC sacó como 5 artículos, porque en Inglaterra se está dando esta discusión desde hace un rato. Y tienen una campaña que se llama que el género no es un uniforme, que el uniforme no es un género. Y tiene mucho sentido, sobre todo en estos países europeos donde las brechas son salariales, digamos, la desigualdad de género es distinta, no es tanto como en la de México, donde matan mujeres y las acosan y, digamos, se aborda de manera distinta. Pero yo creo que si hemos empezado a querer combatir el machismo y la misoginia desde la educación, pues la educación principalmente es con qué asocias cuando eres un niño a las mujeres y con qué asocias a un niño cuando eres mujer también. O sea, y si vamos reduciendo esta brecha de que los niños usan falda, las niñas usan falda y los niños usan pantalón, podríamos incluso abonar a la discusión para largo plazo, porque es una medida que se va a ver en mucho tiempo qué tanto funcionó esto, ¿no? En eso, en los temas del género binario, creo que abona muchísimo, pero también creo que tendríamos un poco que cuestionarnos qué tan viable sería. ¿Qué tan importante sería aplicarlo en el resto de la República? Se supone que es una medida de la SEP, tendría que ser en todos lados. La Ciudad de México ya quedó como la ciudad progre, la ciudad de derechos. En ningún lugar de Latinoamérica se está haciendo, en ni una sola ciudad se ha hecho. Creo que tendríamos que ver cuál va a ser la reacción en los espacios donde gobierna la derecha, como puede ser Guanajuato, como puede ser Hidalgo. Quiero ver cuál va a ser la discusión de fondo en los espacios, si se van a enojar como se han enojado en redes y como han dejado ver su misoginia,
o realmente lo van a aceptar como una medida que tiene que pasar, porque es cierto que cuando eres niña y usas falda no puedes jugar en el recreo porque no puedes jugar al fútbol y eso te imposibilita hacer un montón de cosas. No lo dejemos como una cosa para quedar bien porque implica muchas cosas. Hay estudios que dicen que si vamos a cambiar el machismo en la sociedad, tenemos que empezar desde las escuelas, evidentemente. Totalmente de acuerdo, nada más una cosa así. El tema de la SEP es que está federalizado, entonces sí. Y la educación en la Ciudad de México depende de la federación, es la única que depende de la federación, por eso sí se puede tomar la medida aquí, por eso está el estado de Moctezuma. Ya todos los estados deberán de ver exactamente qué hacen con esta medida, yo creo que la deberían de adoptar. Ahora, nada más para ser abogado del diablo contigo, porque 2 expresidentes de tu partido, ¿no?, dijeron, es que esta es una medida en la cual el gobierno de izquierda está tratando de controlar nuestras creencias y cómo vivimos, etcétera. ¿Tú qué opinas? Yo opino que es una medida insuficiente porque más allá de cómo se vistan los niños y las niñas, que es válido, es un debate válido, por supuesto que lo es, nos parece, y bueno, y esto sí ya es una medida muy, muy personal, ¿no tendría que ser lo verdaderamente importante cuestionarnos si vale la pena que los niños de primaria y de secundaria sigan usando uniformes? ¿Y no sería más útil escuchar a una jefa de gobierno que salga y como verdadera medida de apoyo a los padres y las madres de familia, que diga, vamos a dejar de exigirles que sigan comprando ciclo tras ciclo tras ciclo uniformes? ¿No apoyaría eso verdaderamente mejor a las familias? Que los niños vayan con la ropa con la que se sienten cómodos, los niños y las niñas. O sea, yo creo que los uniformes ya no tendrían que ser un requisito en el sistema educativo. Eso es lo primero. Y además, entendemos que al secretario Esteban Moctezuma, él ve bien copiar. Entendemos que él no entiende mucho del sistema educativo porque copiar está bien. Pero ¿no tendría más sentido en todo caso crear una materia titulada para niños de primaria y de secundaria combate a la violencia de género? Una materia donde los niños y las niñas de primaria y de secundaria entiendan que está mal que el niño le meta la mano a la falda a la niña, que está mal que el papá le pega a la mamá, que está mal explicarle a las niñas de la primaria que su abuelo se mete a su cuarto. O sea, me parece que con escenarios de la vida real que ocurre en toda la Ciudad de México, en todas las alcaldías, podríamos estar combatiendo la violencia de género de una mejor manera. Y en todo caso, los cuestionamientos que hacen los presidentes también es bien válido. Hay un sistema de creencias en toda la nación y creo que además nuevamente el Estado no se puede meter en decisiones donde la familia tiene que regir. Ahora, si la familia el lo Estado decide, le está diciendo decidan. pues esa es la postura. Y eso yo creo que es una decisión de libertad. Pero como yo lo señalo, Sheinbaum podría desaparecer los uniformes. Nada más para hacer un contrapunto que sí me gustaría hacer. O sea, por ejemplo, Juan Gabriel los podría uniformes, yo creo que sí tienen una razón de ser, ¿no? Claro. Uniforman. O sea, uniforman en el sentido de no hay bullying porque una persona lleva unos zapatos más baratos, unos tenis más baratos, etcétera. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo con esta medida de... ¿Y qué pasa con el gasto que ejercen los padres? Eso se podría subsidiar, se podría ver si a lo mejor hasta son gratis, en muchos estados son gratis. Sobre eso, no sé si en la mesa, los que somos hijos de la educación pública y los que estudiamos toda la vida en educación pública, si es lamentable que yo con mi compañera de primaria quería jugar fútbol y no podía jugar fútbol y que solo tenía que llevar pantalón cuando era diciembre. Las niñas no juegan con falda. A ver, déjame te digo algo. A mí que soy padre de familia y que mi niña Luciana tiene 2 años, me da mucho gusto saber que cuando quiera jugar fútbol no tenga que esperarse a diciembre para ponerse pantalón y que tenga la posibilidad de elegir y nunca tenga sanciones por parte de la primaria si lleva falda o lleva pantalón, porque sí las hay desafortunadamente. Sí creo que entrar al debate... Y las asociaciones de padres de familia no tienen que ver solo con el sistema formal. A ver, es un las tema... asociaciones también influyen mucho. Totalmente, pero si la libertad que te da la Secretaría de Educación Pública de decidir, que decida el que decida. Y por yo eso, creo que los las niñas... uniforme. A ver, ahí es otro tema, ¿eh? Porque si reciben un presupuesto, y ahí pongo el otro tema, si reciben un presupuesto para un apoyo, para un uniforme, lo cual no sería lo mismo, menos de 1,000 pesos. Creo que sí es ayuda para muchas de las familias y pensar que es un dato clientelar y sobre todo jugar con la educación pública sí lo pondría en riesgo. Y aparte más que es como complemento a lo que dices, muchos gobiernos estatales los dan gratis. Los gobiernos lo regalan. Lo cual le quita ese gasto a la familia. Pues sí, pero le quita ese gasto a la familia. Yo sí creo que el tema del uniforme es positivo porque le quita el gasto a la familia y el gobierno te lo va dando. Yo pongo otra cosa sobre el renglón, más allá de si se hace o no se hace esto. Yo creo que también apoya a no sexualizar el tema, apoya a las nuevas masculinidades y apoya para poder acabar con una serie de males que tenemos hoy en la sociedad. Lo que sí pongo un tema es ¿quién va a ganar la licitación? ¿Quién lo va a hacer? Si va a ser adjudicación directa o no va a ser adjudicación directa. Porque si nos vamos a esos temas, traemos el tema de las empresas acusadas de fraude para imprimir los libros de texto gratuito. Porque estos reyes del sobreprecio, como lo es Esteban Moctezuma y Antonio Mesa, el presidente o el coordinador de la CETEC de los libros de texto gratuito, lo que vienen haciendo es lo mismo que hicieron
en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Zedillo y ahora en el sexenio de Andrés Manuel. ¿Y por qué que lo habrán son elegido? las adjudicaciones directas a 2 empresas favoritas que son del Estado de Puebla, que se les dio más de 240 millones de pesos de una adjudicación directa, en monto directo, para que impriman los libros de texto gratuito. Cuando está demostrado, se inició una investigación a partir del año 2001 a estos 2 personajes para saber por qué pagaron hasta un 200% más el precio que era el original. Más allá de si usan falda o no usan falda, yo creo que este apoyo que anunció Claudia Sheinbaum de 700 pesos a niños de primaria, 800 pesos a niños de secundaria y 1,000 pesos a niños de preparatorias, a jóvenes de preparatorias abiertas, yo creo que el tema es si va a ser adjudicación directa o no va. Creo que intentan distraer a lo que realmente es importante. ¿Es el tema, mi querido No, bueno, Alejandro? vuelvo al tema de la mesa. Perdón, bueno, Me aplicó la que tú me aplicaste hace como 3 semanas, ¿eh? No me la tenía perdona. que No, yo creo que es de estos pequeños cambios que generan grandes efectos y que sí comienzas a deconstruir una asignación de roles de género muy tradicional y que la escala de violencias pues es una escala precisamente, ¿no? Comienza en este tipo de cosas de una división tradicional de género, lo que decías, hay que deconstruir las masculinidades y las feminidades y que cada quien tenga la libertad de vestirse como quiera. O incluso en términos logísticos, o en las mañanas a veces en la Ciudad de México hace mucho frío como para ir en falda y jugar fútbol o jugar en el recreo, hacer algún tipo de deporte, pues también es mucho más cómodo con un pantalón que con una falda. Ahora, yo creo que es pertinente el debate sobre los uniformes, porque efectivamente uniforman, porque la escuela tiene que ser ese espacio de homologación social y de igualdad de oportunidades. Pero la verdad es que yo me acuerdo de cuando era niño y nos poníamos uniformes, eran de lo más incómodos. Y también ahí se contrapone con otro principio que es legítimo, que es el del libre desarrollo de la personalidad y de la construcción de una identidad propia con el niño, y que estos uniformes pues más bien tienen al comportamiento gregario, a la no diferenciación. Entonces a mí me parece que también se abre ¿Tengo una... razón? ¿Es lo que estás diciendo? Sí, Yo lo pongo en debate. A ver, nada más- lo pongo en debate, tengo mis Nada más para entrar en puntos una cosa, encontrados. y para ustedes dos. ¿Y por qué el presidente López Obrador no se posicionó sobre el tema? Porque es parece ser, ultraconservador. hoy en la mañanera le preguntan sobre el tema, dice estoy a favor de los que están a favor de los que están en contra, respeto las opiniones, luego cita a Nigromante, dice yo me hinco donde me hinque en pueblo, dando a entender un poquito de que pues estos derechos parecería que sí están dentro de la esfera de la mayoría, con lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué sigue sin posicionarse sobre estos temas? Ya lo hemos discutido, ya sé cuáles son las respuestas, pero me gustaría No, ver mi si impresión siempre es que son quiere lo mismo. informarse previamente a dar una opinión, porque bueno, no es cualquier opinión, sino es la opinión del presidente. Del país, Entonces quiere y no tiene escuchar a una la postura gente. respecto a medidas Claro. en favor del género de las Sí, mujeres claro, y los hombres de la ahí está ciudad, la reforma o sea, y del país, o sea. No, claro creo que el presidente ya debería tener claro que posturas tiene claras, posturas, ¿no? y la mejor muestra es la reforma educativa, en donde se introducen elementos de prevención del postura embarazo pro-sindicato. adolescente. Recordemos que durante el sexenio del PAN elevaron los embarazos adolescentes porque un dogma personal se tradujo en política pública y se dejó de dar educación en las escuelas sexual y distribuir anticonceptivos en los centros de salud, y también se mete una perspectiva de género en los planes educativos de la reforma educativa. Mentira eso. Entonces yo creo que vamos en el sentido correcto, veamos cómo funciona en la Ciudad de México, y como en muchas otras políticas públicas surgen aquí y después se expanden al resto del ¿Y país. no creen que la A ver, propuesta ya que se yo nos traigo de acaba la el tiempo. creación de una familia es buena? Ya se nos acaba. la Ahora pongo sí en que debate. ya se nos, hay que hacer un debate enorme.